Yo soy Álvaro Ballarín, soy el jefe de área de Industria y Energía de COE, dentro del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima. Y bueno, pues me gustaría empezar dando las gracias a FI Group por haber tomado esta iniciativa y haber organizado estas jornadas. Y también, bueno, a nuestro departamento de empresas y organizaciones de COE, que también ha colaborado en la logística y en la organización del webinar de hoy. Como sabéis, como mencionaba, el tema que vamos a tratar hoy son las herramientas para la descarbonización, las herramientas de financiación para la industria con un enfoque en el nexo entre la industria y la transición ecológica. Como sabéis, pues vamos a hablar del PERTE de economía circular, del PERTE de descarbonización industrial, de los certificados de ahorro energético. Estos son todos temas que, desde nuestro Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima, seguimos con gran interés. Y es un tema también en el que nosotros vemos grandes retos y grandes oportunidades para nuestras empresas. Los retos los tenemos todos muy claros. Tenemos unos objetivos de descarbonización muy ambiciosos, tanto a 2030 como a 2050. Sabéis que muchos de esos objetivos nos vienen directamente marcados por el paquete, por la legislación europea, por el paquete europeo Fit for 55, que ya está prácticamente adoptado en su totalidad. Y además, pues en todos los sectores que participan, que forman parte del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, del ETS, como es el caso de la industria, pues esos objetivos son todavía un poco más ambiciosos. Con lo cual, tenemos el reto de descarbonizar mucho más rápido de lo que habíamos hecho hasta ahora. Y tenemos el reto también de lo que implica esa descarbonización acelerada en términos de inversiones y financiación. Todos estos cambios van a suponer grandes inversiones en nuevos procesos productivos, en nuevos equipos, en nuevas infraestructuras, en nuevas competencias para nuestros trabajadores. Y según las estimaciones que hace nuestro propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, todas estas inversiones va a suponer en torno a 300.000 millones de euros de aquí a 2030. Con lo cual tenemos ahí grandes retos, pero como decía, tenemos también grandes oportunidades, o vemos grandes oportunidades. Y me gustaría señalar dos de ellas. En primer lugar, que a diferencia de lo que ha ocurrido con otras transiciones, pues en este caso España se encuentra en una situación de ventaja competitiva para abordar esta transición. Tenemos una ventaja competitiva muy conocida en todo lo que tiene que ver con la generación de electricidad renovable. Tenemos el recurso eólico, solar, el terreno disponible para estas plantas de generación. Y también tenemos una ventaja competitiva en los nuevos gases renovables, que también son fundamentales para descarbonización de procesos industriales más difíciles de electrificar, ¿no? y procesos industriales de alta temperatura, ¿no? que son más difíciles. Ahí también tenemos una ventaja. Y luego, además de esta ventaja de partida, también hay que poner en valor que tenemos más recursos que nunca. Como sabéis, España, a pesar de que somos aproximadamente el 10% de la economía europea, hemos recibido en torno al 20% de los fondos Next Generation. Y además de esto, muchos de esos fondos inciden directa o indirectamente sobre la industria. Hoy hablaremos de dos de los grandes proyectos estratégicos, del PERTE de descarbonización y el PERTE de economía circular, pero hay muchos otros PERTEs que también inciden sobre la industria, el PERTE agroalimentario, naval, microelectrónica y semiconductores, incluso el PERTE también de energías renovables, ¿no? Todos ellos generan nuevas oportunidades de financiación para la industria. Y lo que nosotros pensamos que es clave desde COE es acercar todas estas herramientas de las que disponemos ahora mismo a las empresas, que las empresas conozcan todas estas oportunidades y puedan sacarle todo su potencial, ¿no? Conseguir que todas estas herramientas de financiación lleguen a la economía real. Ese es el gran reto. Y por eso eventos como el de hoy creemos que son fundamentales para acercar esta información y es el motivo por el que nosotros también, por ejemplo, creamos nuestra oficina de fondos europeos de COE y por el que también organizamos de vez en cuando jornadas sobre PERTEs o certificados de ahorro energético que también abordaremos hoy. Así que nada más, simplemente quería concluir agradeciendo de nuevo a FI Group por esta iniciativa tan oportuna y agradeceros a todos vosotros, a todos los asistentes que nos acompañáis hoy. Esperamos que este webinar sea de vuestro interés, que os resulte una oportunidad de aprendizaje, pero sobre todo que os resulte de utilidad práctica para que entre todos podamos avanzar hacia ese objetivo de la descarbonización de nuestra industria, manteniendo nuestra competitividad empresarial. Así que sin más, voy a dar ya paso al primer ponente, que es Carlos Fernández, que nos va a hablar tanto del PERTE de economía circular como del PERTE de descarbonización. Muchas gracias a todos.
Genial. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, por la introducción y muchísimas gracias a la COE por coorganizar este webinario con nosotros, ¿vale? Lo primero de todo que es necesario comentar, es decir, ¿por qué somos las personas indicadas o adecuadas para trasladaros hoy esta información? Bueno, pues simplemente os ponemos muy brevemente en contexto. Desde FI Group, que es una consultora creada hace más de 20 años con la búsqueda de la financiación de la I+D en las empresas españolas, ¿vale? Bueno, pues a día de hoy es de origen nacional, pues hemos tenido una proyección internacional muy, muy fuerte y a día de hoy estamos ubicados en muchísimos países donde al final no ha sido únicamente el foco en la financiación de la I+D ex ante y a posteriori de la ejecución de los proyectos, sino también en toda la parte de sostenibilidad. En concreto, yo de forma específica me presento, soy Carlos Fernández, soy responsable de la vertical de industria dentro de FI y dentro de ese eje de conocimiento de los varios que tenemos en la casa, bueno, pues coordinamos y buscamos el potencial que encontramos en todos estos elementos, todas estas palancas que nos permiten al final buscar esa financiación, mejorar ese retorno de esos proyectos que se están planteando para conseguir esa transición que comentaba Álvaro y que de alguna forma también, bueno, pues nos permita conseguiros una ayuda, un mejorar ese retorno, ¿vale? Entonces, ¿qué credenciales tenemos o cómo hemos trabajado en los últimos años? Pues al final, esta es una pequeña foto, de hecho, muy, muy enfocada a toda la parte o todo ese eje de conocimiento que hemos trabajado tanto desde la vertical de industria como la vertical de energía, de cómo hemos aterrizado algunas de estas convocatorias y de los números que nos avalan, simplemente para que las tengáis de referencia. Todos estos elementos que también estaba comentando Álvaro, que ha habido, tanto ese PERTE-ERA como otros instrumentos más allá de las ayudas NextGen, como ha podido ser todos esos elementos de programas de ayudas provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética que ha habido de manera interior a todo este marco que tenemos ahora, ¿vale? O todos estos elementos o estos últimos programas de ayudas, como ha podido ser el PERTE de descarbonización de la industria manufacturera, bueno, pues también lo hemos trabajado con mucho éxito y sobre todo el hecho de traeros hoy estas dos convocatorias de forma clave es básicamente porque, aunque efectivamente tenemos otras convocatorias como PERTE Agro o tenemos otras convocatorias a futuro que van a salir también, bueno, consideramos que el PERTE de economía circular, muy enfocado a toda la parte de plástico, que es la primera que está recién publicada, y el PERTE de descarbonización de la industria manufacturera, van a ser las dos mejores oportunidades que vamos a tener presentes en estos próximos meses, ¿no? Sin más dilación, entramos en materia y empezamos con el PERTE de economía circular. Hago un matiz de nuevo. Nos centramos mucho en esa convocatoria de plástico porque algunos sabréis que ya se publicó precisamente el jueves o el miércoles pasado, ¿vale? Y de hecho está abierto durante 3 meses, hasta el próximo 23 de septiembre, pero bien es cierto que todo lo que se pueda comentar aquí, también eso es extrapolable nuevamente a esa convocatoria que va a salir en todos los sectores transversales, ¿vale? Que aquí no es únicamente el sector plástico, sino que va a permitir presentar proyectos de economía circular y relacionados con otros ámbitos, ¿vale? De remanente que hubo de esa primera convocatoria, se van a publicar una nueva línea de ayudas con 20 millones que va a acompañar a esta convocatoria de plásticos y que acompaña esta convocatoria de textil que está recién cerrada, ¿vale? También es extrapolable a esa nueva línea de ayudas que saldrá de economía circular enfocada a los bienes de equipos renovables y que aquí bien es cierto que lo gestiona otro organismo, ¿vale? En este caso el IDAE, pero también es extrapolable dado que las claves de este PERTE de economía circular son comunes para todos estos sectores que se están atacando, ¿ok? Y vamos a ello de nuevo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos aquí en los próximos 3 meses para la parte de plásticos? Es decir, a nivel beneficiarios no estamos copados, no hay una serie de escenarios definidos, limitados. Es decir, aquí no es únicamente esas empresas o esas industrias químicas que se dediquen a la producción o a la elaboración de distintos elementos plásticos, ¿vale? Sino que también toda empresa que en su cadena de valor esté utilizando el plástico de forma proactiva, y a día de hoy estamos en una sociedad donde eso ocurre de forma casi totalmente plena, ¿vale? Van a poder plantear algún proyecto que tenga que ver precisamente con la reducción del consumo de plástico, ¿vale? Y ahora veremos en qué tipología de proyectos que tenemos. Al final, lo que tenemos aquí es una convocatoria de ayudas que va a tener concurrencia competitiva, ¿vale? Vamos a tener una serie de incentivos que van a ir únicamente a fondo perdido, donde la ayuda mínima a que pueda optar una empresa es de 100.000 euros. Y aquí es muy importante el matiz porque normalmente hablamos de un coste subvencionable mínimo. No, aquí es necesario que una empresa presente un proyecto sin un coste subvencionable delimitado, pero que le permita, por las intensidades de ayuda que permite la normativa europea de ayudas, ¿vale? Obtener una ayuda por lo menos de 100.000 euros y donde esa ayuda máxima va a poder ser de unos 10 millones de euros. ¿Ok? Bien es cierto que también para conseguir ejecutar cuanto antes ese proyecto, una vez se tiene concedido y se tiene una resolución favorable de ese proyecto, se puede pedir un anticipo de hasta el 80% de la ayuda, ¿vale? Presentando una serie de garantías por la ayuda obtenida
pero se puede pedir la gran parte de esa ayuda, lo cual también facilita mucho las cosas de cara a ejecutar ese proyecto. También es cierto que la experiencia requerida es necesario que para las empresas tengan al menos un mínimo un año de experiencia de registro, en el propio registro mercantil. ¿Vale? Y al final, bueno, el objetivo del proyecto parece que lo paso por alto, lo doy por hecho, pero al final es lo que os comentaba, todo es lo que sea contribución a la transición hacia la economía circular, entrando sobre todo que alcancemos niveles más altos a nivel medioambiental de lo que nos exige la propia normativa, ¿vale? Entonces, entrando un poco más allá de las características básicas que comentábamos de intensidades de ayuda, de esa ayuda mínima, de que es una concurrencia competitiva, de que hay una puntuación de los proyectos y una serie de criterios, aquí tenemos tres tipologías de proyecto principalmente. Reducción de materia prima virgen y ecodiseño, ¿vale? Valorización y tratamiento de residuos, que son los dos principales, digamos, tipologías que consideramos más interesantes, porque si bien es cierto que la de transformación digital y trazabilidad de residuos es muy interesante, por ejemplo, para la gran empresa, obliga a que vaya en consorcio, en agrupación y que incorporen una pyme. Es un requisito que es conseguible y de hecho desde la casa, desde FEI, trabajamos mucho para hacer muchas veces ese match entre empresas, pero muchas veces también es complicado montar esos consorcios y alinear esos intereses comunes, ¿no? Aquí sobre todo lo que es muy interesante es que todos los proyectos que se rijan por esa catalogación que hay dentro de la normativa europea de ayudas, bueno, pues para una gran empresa hablamos de que para cuando se consiga un proyecto que esté orientado a ese incremento de la producción ambiental, pueden conseguir un 40% de ayuda a fondo perdido o para la mejora de gestión de residuos a 35%. Los proyectos de innovación que tengan que ver con la parte de digitalización, algo menor, 15%. Bien es cierto que para las pymes estos porcentajes se mueven siempre en torno a los 50-60%, por lo tanto suele ser bastante interesante, ¿vale? Y entramos un poquito más, es decir, ¿qué costes puedo meter yo aquí como subvencionables? Yo planteo un proyecto de economía circular, ¿cómo lo puedo meter? Bueno, os estaba hablando, entrando un poco en tecnicismos, ¿vale? De todo de toda esa normativa europea de ayudas, que al final es la que nos delimita qué costes subvencionables podemos meter, ¿vale? De los costes de I más D más I no hay nada destacable, todos los que podáis imaginar que tengan que ver con gasto asociado, instrumental, investigación contractual, y gastos generales, ¿vale? La única limitación que aquí sí es fuerte para los proyectos de I+D, ciertamente es que el coste de personal tiene que estar contratado exclusivamente para este proyecto concreto que presentamos, ¿vale? Que es el que consideramos nosotros que es el principal limitante que tiene la convocatoria respecto de los proyectos de I+D. Y en cuanto a los proyectos de inversión, básicamente todos los costes subvencionables que de alguna forma nos están permitiendo conseguir ese paso más allá en todo lo que es materia de mejora medioambiental puede meterse como coste subvencionable, ¿ok? Entonces, luego más allá de eso, hay mucha información que no os voy a comentar en demasía, porque la PPT vais a ver que tiene bastante información. Hay alguna de esa información, vamos a dejarla un poquito más, principalmente también para que, como vais a poder contar con la PPT a posteriori, que podéis entrar. Aquí, por ejemplo, ¿qué resalto en esta diapositiva y a las siguientes? Bueno, pues dentro de esos 97,5 millones que hay para la PERTE de economía circular de plásticos, hay una dotación para cada una de las tipologías de proyecto que hemos visto y digamos que cada una de esas tipologías tienen que tener una temática, ¿vale? Aquí eso que indica como subcategorías es que el proyecto que se presente tiene que ir orientado a alguna de esas temáticas, ¿no? Pues, por ejemplo, la primera veis que es, oye, efectivamente, que reduzcamos el número de elementos o componentes adheridos al producto en base plástico y que podamos buscar un sustituto natural, ¿vale? Que consigamos en un proceso de gestión de residuos la mejora de separación del ensamblaje de elementos y componentes, por poner algunos ejemplos. Veis que esa temática es relativamente amplia y siempre que se plantea un proyecto de economía circular, desde luego, tendríamos que tener capacidad para poder encajar algunas de esas temáticas y os ayudaríamos a orientarlo en caso de que en un momento dado incluso nos consultéis o quisierais trabajar con nosotros en este caso, ¿vale? De la misma forma, para la parte de innovación digital, veis que también tenemos una serie de temáticas, tenemos también una dotación de 12,5 millones de euros distribuido, ¿vale? Y luego donde veis también, oye, pues que hay algunos tramos donde para proyectos entre 100.000 euros de ayudas y 2,5 millones hay destinado una dotación mínima, por lo tanto aquí el tamaño del proyecto puede ser importante, ¿vale? Porque al final una economía de escala nos ayuda a mejorar esos ROI de proyecto, nos puede ayudar a puntuar mejor alguno de los criterios, pero digamos que siempre hay dotación dedicada para todo tamaño de proyectos, ¿vale? Aquí desde Fundación Biodiversidad no han querido escatimar, no han querido excluir a los proyectos que puedan ser un poquito más pequeños, ¿vale? Lo mismo pasa para todos los proyectos que se cataloguen como incremento de nivel de protección medioambiental. Lo mismo, unas temáticas generadas, reducción de generación de normas y residuos, bien sea a través de la implementación de equipos, de nuevas líneas. Y aquí es donde se destina una parte importante de la dotación porque se van hasta 30 millones de euros, ¿vale? Por último, pues lo mismo, para la parte de mejora de gestión de residuos procedentes,
Aquí hablamos lo mismo, que hay una serie de temáticas y que aquí también tenemos una parte muy fuerte de dotación, que en concreto es 42,5 millones de euros, ¿vale? Bien es cierto que a nivel de un pequeño matiz acerca de las dos últimas, hablamos de intensidades de ayuda que se acercan al 40%. En estos casos concretos es necesario presentar una hipótesis de contraste en el que se evalúe la alternativa al proyecto que nosotros estamos haciendo, que nos permite una mejora medioambiental, y por otro lado, otro proyecto alternativo que no nos permita esa mejora medioambiental, ¿vale? Para el caso concreto de mejora de gestión de los residuos, digamos que tendríamos que plantear una alternativa que fuera menor o peor dentro de la organización de jerarquía de residuos, ¿vale? Más allá de eso, aquí una pequeña errata. Se abre el plazo, se abrió el pasado jueves, se abrió en concreto el 24 de junio ayer, y hay 3 meses para la publicación, no 2, sino 3, es decir, por lo tanto, podemos presentar proyectos hasta el próximo 23 de septiembre, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahí tenemos un plazo máximo para ejecutar este proyecto hasta finales de 2027, como comentábamos, se puede solicitar un pago anticipado, y actualmente esta convocatoria la están gestionando desde Fundación Biodiversidad, ¿vale? Preguntas o cosas que podéis ir dejando en el chat. Luego haremos una parte final de 10 minutitos para comentarlo, ¿vale? Y no queremos detenernos mucho para no exceder el tiempo que tenemos asignado. Pasamos al PERTE de descarbonización de la industria manufacturera. Esta en concreto, bien la hemos gestionado desde este equipo, esta bueno, ha sido una de las estrellas en concreto dentro de nuestro eje de conocimiento de industria, ¿vale? Bueno, básicamente porque representa una oportunidad muy, muy buena. Sabéis que ahora mismo, a día de hoy, nos movemos en que tuvimos esa primera convocatoria que se cerró en abril de este año. Hubo una primera publicación de unas resoluciones favorables provisionales el pasado 28 de mayo, y esperamos que esa segunda convocatoria se abra para finales del año, donde vamos a tener 370 millones para proyectos para la parte de subvención, para proyectos de descarbonización, y 1.000 millones en la parte de préstamo. Y los proyectos van a poder ejecutarse hasta marzo de 2028, que es uno de los puntos críticos de la convocatoria, dado que estos proyectos de descarbonización implican una transformación muy fuerte de la industria. ¿Y aquí qué podemos entrar o cuál era el objetivo de la convocatoria? Pues aquí buscamos precisamente cualquier proyecto que de una u otra forma permita una reducción de las emisiones que estemos produciendo en una misma ubicación industrial. Aquí el formato de la convocatoria es algo diferente, tenemos una concurrencia simple. Si bien es muy importante estar presente y poder presentarse el primer día, nosotros como decimos, día 1, minuto 1, creemos que es importante estar presente en esta convocatoria, básicamente por la enorme competencia que esperamos. Y aquí la estructura básica que necesitáis o el dato básico que tenéis que llevaros de los proyectos es que en esta convocatoria yo tengo un sitio industrial que necesito descarbonizar, donde mi reducción de emisiones, tengo que conseguir al menos mi proyecto tiene que plantear una reducción de 3.000 toneladas de CO2 o el 30% total de emisiones que tenga la planta industrial. Para ello tengo que realizar al menos una inversión mínima de 1 millón de euros, ¿vale? Y esto que llamamos nosotros proyecto tractor puede estar compuesta por una o varias actuaciones que permitan esta descarbonización, ¿vale? Las intensidades de ayuda en este caso van a ser variadas, también muy dependientes de esa normativa europea de ayudas, pero que se muevan entre el 30 y el 50% de ayuda a fondo perdido, pudiendo complementar hasta el 80% en forma de préstamo, ¿vale? Las ayudas máximas para estos proyectos se podrían mover entre 15 y 35 millones de euros de ayuda total en forma de fondo perdido, ¿vale? Para el préstamo podríamos llegar hasta ese 80% independiente de la parte de subvención. Entonces, simplemente la mejor forma de entender cómo va a aterrizar esta segunda convocatoria es mirando al pasado y cogiendo cómo funciona esta primera convocatoria, que tenemos confirmación por parte del Ministerio de Industria que los cambios que se quieren plantear para esta segunda convocatoria son mínimos. Habrá una modificación de las fases reguladoras y saldrá una convocatoria, y desde entonces tardará en abrirse el plazo un mesecito. Por lo tanto, nos acercaremos peligrosamente a Navidades para la presentación de esos proyectos, ¿vale? Como pasó este año. Y desde FI, bueno, pues podemos decir con bastante orgullo que traccionamos muchos proyectos, tratamos de identificar y de presentar proyectos. Aquellos que identificamos que veíamos que eran interesantes pero que no cumplían los requisitos mínimos del PERTE, los hemos tratado de derivar a otras convocatorias. Por lo tanto, muchas veces también os animamos que si tenéis alguna duda, acudáis a nosotros a forma de asesoría. Nosotros hacemos mucha esa consultoría estratégica de no solo te presentamos esta convocatoria, sino que orientamos tus inversiones hacia donde más sea interesante, ¿vale? Entonces en FI Group, después de toda esa criba y todo ese trabajo de más de un añito, bueno, pues presentamos hasta 19 proyectos tractores que se componían de 42 actuaciones y donde solicitábamos hasta 176 millones de los 500 disponibles para la parte de subvención, el 35% total de la dotación que tenía la convocatoria para la parte de préstamo. Y podemos decir también, bueno, pues que en esta primera resolución que se publicó el 28 de mayo, pues que 8 de esos tractores ya salieron resueltos como favorables, ¿vale? Donde conseguimos pues traccionar
hasta aproximadamente el 75% de toda la ayuda resuelta en esta primera resolución y estamos muy ansiosos de esperar la segunda resolución que esperamos que se pueda publicar antes de término de verano, si bien es cierto que existe cierta posibilidad de que se vaya a septiembre, ¿no? Según últimos comentarios que nos lanzaba el Ministerio de Industria. Y aquí básicamente comentar brevemente, aquí sabéis que este PERTE está muy orientado a toda la industria manufacturera, por lo tanto toda empresa que tenga este CNAE que esté dentro de la industria manufacturera va a poder entrar con un proyecto con esas características que comentábamos. Y aquí, aunque ya hablamos siempre de proyectos tractores, Mintur mantiene esa figura, pero aquí el proyecto puede ser totalmente individual. Lo importante es que todas las actuaciones vayan orientados a una única instalación que es la que se descarboniza, ¿vale? También tienen cabida las empresas de servicios energéticos en el que estén colaborando la descarbonización con esa industria, ¿vale? Y alguno de los requisitos que es importante es lo que os podéis encontrar en cualquiera de los programas de ayudas que hay actualmente, sobre todo, bueno, pues hacer cumplimiento de esa ley de morosidad y sobre todo uno de los puntos importantes es demostrar que esa actividad industrial se lleva haciendo por lo menos durante 3 años, ¿no? Después, hablábamos de esos proyectos tractores, ¿vale? Más o menos hemos comentado esas pinceladas y es muy importante también que conozcamos que cuando nosotros planteamos un proyecto en el que hacemos una reducción de emisiones muy grande, es necesario también que a la hora de presentar la solicitud contemos con una verificadora de emisiones que acredite y evalúe toda la documentación que presentamos para la solicitud y que nos diga que efectivamente con un sello que esos proyectos van a permitir a futuro esa reducción de emisiones que puedan ser mínimo 3.000, pero que en un proyecto se puedan plantear de 10.000, 15.000 o 20.000 toneladas o todas las que sean, todas las que permita esa planta reducir, ¿vale? Certificado por esa memoria. Y luego la tipología de proyectos. Aquí son 3, no entraremos a muchísimo, bueno, son 4 en realidad, no entraremos a muchísimo fondo con cada una de ellas, simplemente para que las conozcamos. Y aquí entramos en que dentro de ese proyecto tractor tiene que haber o puede haber un proyecto que se catalogue como reducción de emisiones directas, como mejora de eficiencia energética por ahorro de energía eléctrica o por implementación de energías renovables para autoconsumo en la instalación industrial. ¿Vale? Al final, una vez es necesario que al menos uno de los proyectos o actuaciones que se presenten sean de la primera o segunda tipología y a partir de ahí se pueden meter otros proyectos complementarios como puede ser la implementación de autoconsumo para sea eléctrico, sea térmico o incluso cuando tenemos cubiertos esos checks dentro del proyecto de que se consigue una reducción de 3.000 toneladas de CO2 entre todas las actuaciones que nosotros hacemos, ¿vale? Bueno, pues se puede presentar también proyectos que tengan que ver con la I+D relacionada con la descarbonización de ese proceso industrial, ¿vale? Más allá de eso, simplemente para hacerlo un poquito más ilustrativo, un poquito más gráfico, ir con algunos ejemplos de los proyectos que han sido recurrentes o que hemos presentado en estas primeras convocatorias, ¿vale? Al final, la solución para cada sector va a ser muy particularizada, pero simplemente os trasladamos algunas de las tipologías de proyectos que tienen sentido para este PERTE. Por ejemplo, vamos con el primero. Bueno, pues hemos tenido algunos procesos dentro de un sector mineral no metálico, como puede ser la elaboración de vidrio, o para un sector metálico, como puede ser la parte de sintetización, o para un sector químico donde haga la elaboración de pinturas y pigmentos, donde sea necesario hornos que actualmente funcionen con gas natural. Bueno, pues si tenemos la capacidad tecnológica de electrificar esos hornos, ya sea parcial o totalmente, ¿vale? Bueno, pues esos proyectos son susceptibles de ir por este PERTE. Sea necesario presentar un proyecto de un horno convencional que no permita esa electrificación, no permita esa reducción de emisiones, ¿vale? Pero ese proyecto es perfectamente susceptible de obtener financiación por esta línea de ayudas. Al final, algunos de los que hemos presentado pues están en un rango de inversión entre los 3 o 8 millones de euros y permite una reducción de emisiones muy, muy elevada, en este caso de electrificación. Aquí alguna de las preguntas que puede ser, oye Carlos, yo tengo una electrificación de un horno, pero llego al 20, 30%, no llego al 100% de electrificación. A pesar de seguir consumiendo gas natural, ¿este horno pues, sería susceptible de recibir ayuda? Bueno, pues lo es siempre y cuando justifiquemos que a nivel tecnológico no podemos lograr a día de hoy un mayor grado de electrificación y que lo justifiquemos correspondientemente en todos los documentos medioambientales, como puede ser todo el tema de DNSH, ¿vale? Algunos ejemplos más, bueno, pues los típicos. Actualmente tengo una cogeneración que está llegando al final de su vida útil y quiero sustituirla por otra tecnología como pueda ser la biomasa, porque no tengo proyectos de muy elevada temperatura, o por un mix que sea entre una caldera de biomasa y una fotovoltaica. Bueno, pues también ha sido un proyecto recurrente que hemos presentado dentro de esta primera convocatoria y que hemos traccionado junto a algunas empresas de carácter S que ejecutaban estos proyectos y que os recomiendo ampliamente os expertáis para que si tenéis alguna instalación de estas características, bueno, pues que ejecutéis esta tipología de proyectos junto a ellas, que os van a facilitar mucho para toda esa alimentación de vapor y electricidad.
para autoconsumo. Y luego algunos procesos más que os dejo a modo ilustrativo sin entrar muchísimo en ello, como puede ser todo de lo mismo. Vamos a proyectos que tenemos agua caliente de baja temperatura o vapor de baja temperatura. La aerotermia lleva permitiendo también electrificar algunos de estos procesos, o puede ser cuando ya tenemos algunos proyectos que nos permiten conseguir, pues aquí una instalación de autoconsumo eléctrico, como puede ser una fotovoltaica, permite también una reducción de emisiones pequeñita, pero que junto a otra tipología de proyectos, bueno, pues va a ser un buen aditivo para complementar todo nuestro PERTE de descarbonización, ¿vale? Lo mismo, proyectos de eficiencia energética, lo mismo los dejo de forma ilustrativa, que muchas veces son buenos y permiten cumplir esa tipología de proyectos mínimos que es necesaria, ¿vale? Y hasta aquí toda la parte de proyectos de PERTE. Es decir, nosotros os animamos sobre todo que cuando tengáis un proyecto identificado, bueno, pues que contéis con nosotros o con algún otro compañero del sector, básicamente porque os orientamos de dónde podemos financiar y dónde vamos a conseguir mejor retorno para ese proyecto. Ahora otro de los instrumentos de los que vamos a hablar, le doy paso a mi compañero Marc Cortina. Pensad que los sistemas de certificado de ahorro energético, si bien es cierto que ha habido muchos foros que se comentan, no dejan de tener actualizaciones día a día, y para ello también entra aquí Marc Cortina, que es compañero de toda la parte de desarrollo de negocio de energía y amplio experto ya en toda la parte de CAES, que está muy atento a las actualizaciones. Sin más dilación te doy paso, Marc, y muchas gracias por todas las últimas novedades de los CAES. Muy bien, muchas gracias, Carlos. También pues agradecer a la COE también por organizar este webinar con nosotros. En este caso pasaríamos de la descarbonización, como decía Carlos, a la eficiencia energética, que es lo que pretendían los certificados de ahorro energético, es decir, promover la eficiencia energética a la industria para que de este modo podamos acelerar la transición energética y, en definitiva, lo que nos interesa, que es mejorar la competitividad industrial. Desde FI Group, ponerte antecedentes que somos las principales consultorías aquí en España que estamos tramitando proyectos de ayudas de eficiencia energética con la industria, tramitando más de 200 expedientes con distintos sectores industriales, y ahí es donde también es gracias al equipo de trabajadores que tenemos en nuestra plantilla, que mayoritariamente vienen del IDAE y con lo cual tienen mucha experiencia en tramitar todos estos proyectos. Dicho esto, el sistema CAE lo que pretende es promover la aceleración de la inversión eficiente en la eficiencia energética, y de este modo que poco a poco lo que sería el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es el fondo mediante el cual se alimenta de los pagos que realizan los sujetos obligados, que serían las principales empresas petroleras y comercializadoras, promover que estas empresas salgan al mercado a comprar los ahorros energéticos de las empresas industriales, que son los que tienen esta posibilidad de poder tener ahorros y, por tanto, que estos se pueden monetizar en lo que se llama CAEs. Cuando hablamos de un CAE sería un kilovatio hora, y en definitiva es un sistema que ha empezado relativamente hace poco, desde el 23 de enero de 2023, y si bien ya lleva muchos años, por ejemplo, en Francia, lleva ya más de 15 años, aquí es más reciente, y es una oportunidad para las empresas, como decía, para poder acelerar esta transición energética, y que sin duda merece la pena cuanto antes entrar en el sistema para poder aprovechar las oportunidades que genera este sistema. Es un sistema voluntario, en este sentido es complementario al Fondo Nacional. Si bien lo que se llama las ayudas de eficiencia energética irán reemplazándose poco a poco, cada año habrá menos dotación de estas ayudas y cada vez habrá más dotación para el sistema CAES, para que, es decir, que las empresas obligadas tendrán que realizar mayores pagos. Dicho esto, existe una serie de empresas que se encargan de verificar, que son las empresas ENAC, y que asegurarán que en todo proceso pues, el ahorro está bien calculado y de este modo que se pueda calcular de forma eficiente. Tenemos también actuaciones que se llaman singulares y estandarizadas. Las estandarizadas serían las más comunes que se utilizan en la industria a la hora de realizar la transición energética, como comentaremos después, y todas aquellas que no sean tan comunes serían las singulares, que serían aquellas medidas que son proyectos que no son de tan fácil replicación en la industria.
Por otro lado, como decía Carlos, tenemos la oportunidad de poder sacarle provecho a los sistemas el sistema certificados de ahorro energético mediante la compatibilidad con otras ayudas existentes como son los PERTEs. Como decía, el PERTE de descarbonización pues es una oportunidad para poderlo hacerlo compatible y de este modo que podamos tener dos vías de ingreso, de retorno para una misma actuación de eficiencia energética. Para que se pueda tramitar un expediente CAE mínimo tiene que haber 30 megavatios hora. Y dicho esto, la equivalencia que tienen ahora en el mercado los sujetos obligados es de 182 euros, con lo cual todo aquello que puedan mejorar en la compra de CAEs mediante comprando en la industria es un poco pues el sistema que se está promoviendo para que de este modo tengan que realizar menos pago en el sistema. Por otro lado, tenemos los sujetos delegados que actuarían como figuras intermediarias entre los industriales y los obligados y en este sentido también tienen la capacidad de poder generar y comerciar y liquidar CAEs como los obligados y actúan de intermediarios entre los dos agentes, entre los propietarios, los industriales y los obligados. Cuando hablamos de los propietarios de ahorros, como os decía, aquí la industria es la protagonista para poder poner a disposición estos ahorros de eficiencia energética y que gracias a los CAE pueda recibir una contraprestación. Estamos hablando que lo que se tiende es a escapar del tradicional sistema de ayudas y subvenciones de eficiencia energética y que gracias a este sistema la industria puede recibir una contraprestación vendiendo sus ahorros y de este modo cualquier inversión que quiera realizar la pueda acelerar de forma más rápida. Porque también lo que se pretende es que gracias al sistema CAE se pueda cobrar antes y según el ritmo de verificación de las actuaciones se puede llegar a cobrar hasta un mes y medio después de la verificación. Dicho esto, como os decía, hay una posibilidad importante de poder compatibilizar con otros fondos existentes, como los programas PERTE, y que en algún caso hemos detectado que puede llegar hasta el 100% de la inversión por aquella actuación específica. Animaros a participar en el sistema CAE, ya que es una oportunidad y la herramienta principal que tendréis a disposición de ahora hacia adelante, los próximos años, para reducir vuestros costes económicos relacionados con la energía. Más allá de esto, es un compromiso también por la transición energética y liderar el cambio en la industria y también para adaptarse a las distintas regulaciones y legislación, en este caso de eficiencia energética. Además, también es un paso para mejorar la reputación como empresas promotoras de la transición energética y además pues, puede llegar a abrir nuevas oportunidades de mercado, generar nuevos clientes, en definitiva, para poder accediendo a este sistema. Dentro de lo que serían los proyectos que se incluyen dentro del sistema CAE, tenemos los proyectos estandarizados. Aquí hablaríamos de aquellas principales medidas que se utilizan en la industria para mejorar la eficiencia energética. Estamos hablando de sustitución de calderas de combustión por bombas de calor, sustitución de compresores, también procesos de recuperación de calor. Estamos hablando también de cambio de enfriadoras, que serían como luminarias, que serían igual las 4 o 5 principales medidas que se están utilizando a día de hoy en la industria. Y todo aquello que no sea una medida establecida dentro del catálogo de proyectos estandarizados, como os decía, está categorizado como proyecto singular, que requiere de un proceso más complejo de verificación, con más tiempo, con más costes de gestión y que se atiende a los distintos protocolos existentes y guías adecuadas. Para entender bien el flujo de un CAE, en este caso partiendo de la necesidad de una industria que tenga varias actuaciones de eficiencia energética para realizar, ahí es muy importante hacer un buen diagnóstico para valorar bien el ahorro que suponen estas medidas, ya sea en un site productivo, en los distintos sites, para que se pueda trazar una estrategia corporativa bien diseñada, que no sea únicamente desde un punto o viendo
un año a vista, sino que es importante ver todo el CAPEX de inversiones que se quiere realizar en los años hacia adelante para que se pueda hacer una buena estrategia de venta de estos CAEs, de estos ahorros, a los distintos compradores que serían los sujetos obligados o delegados. En este caso, desde FI entramos a poder optimizar este proceso de venta para que se pueda conciliar la mejor firma del convenio CAE. Una vez se realiza la firma del convenio CAE y se ejecuta la inversión de la medida, al mismo tiempo se puede ya tramitar el expediente CAE para que de este modo se puedan acortar los plazos de pago y de este modo el tiempo entre que se realiza la inversión y se cobra por el CAE es mínimo y de este modo para la empresa pues es mucho mejor. Una vez se tramita el expediente CAE y es bien verificado por las entidades acreditadas por ENAC y se realiza la solicitud, se accede a través de la plataforma tecnológica habilitada para el sistema CAE, donde hay que realizarse un proceso de validación documental de toda la documentación y también de verificación por el coordinador nacional para confirmar el CAE. A partir de ahí, una vez se realiza la confirmación de la compraventa, ya se puede liquidar al CAE y contrarrestar la obligación que tiene el sujeto obligado. Por nuestra parte, desde FI, viendo la diversidad de agentes que hay en el sistema, nuestra misión es aportar valor a todos los agentes del sistema CAE, en este caso a los industriales, para poder optimizaros todo este proceso, ya sea diagnosticando los ahorros y paquetizando bien con las distintas actuaciones, y que gracias a nuestra plataforma digital de venta de CAEs podáis hacer este proceso mucho más fácil, seguro y rápido. Es una plataforma digital que ya utilizamos para otros proyectos de optimización energética para la industria y que habilitamos para poderlo hacerlo fácil desde el punto de vista del tendering que puede realizar una industria y que pueda tener variedad de compradores y de este modo que pueda maximizar el proceso de venta. En este caso puedes ver en pantalla cómo ha habido una oferta de un industrial y en este caso ha habido una oferta adjudicada a un precio que ha ofertado un sujeto obligado, un comprador. De este modo, según el caso y según el industrial, se puede habilitar por los días de licitación que se considere y también hay la posibilidad que se pueda hacer un diseño de licitación más ad hoc según el tipo de empresa para que pueda sacar más provecho de la venta de los CAEs y, por ejemplo, pueda diseñar una estrategia para poder mejorar el precio de electricidad, por ejemplo, para que de esta manera pueda conseguir algún descuento en alguna de las tarifas y de este modo pues, pueda mejorar a nivel energético, no solamente viendo los CAEs como un proceso único de venta, sino como una estrategia de gestión de la electricidad. En nuestro caso, la propuesta de valor que os hacemos, gracias a esta plataforma de venta, partiríamos de hacer una buena identificación, valoración de los distintos CAEs que podéis tener en vuestra industria. Ahí es muy importante pues, asegurar si ya disponéis de auditorías energéticas, pues en este caso ya tendréis una posibilidad para poder hacer un buen diagnóstico de las distintas medidas de actuaciones estandarizadas. En este caso, os podemos acompañar también en ver la compatibilidad con otras subvenciones para asegurar que aquella medida, de aquella actuación, si es compatible, pues podéis aprovechar la compatibilidad y podéis tener ingresos por dos vías diferentes y, en definitiva, os podamos dar en mano la mejor estrategia de financiación de los CAEs para que podáis conseguir el mejor retorno teniendo en cuenta todos los factores. A partir de ahí sería cuestión de hacer ya un seguimiento en los distintos sites productivos para asegurar realmente que los ahorros estimados en las distintas actuaciones de eficiencia energética son los que son y podamos acompañar en terminar de asegurar realmente que estos ahorros son los que son y se hagan las mediciones específicas y se equilibren los equipos también necesarios.
A partir de ahí, cuando tenemos ya bien trazados todos los proyectos, los podemos ya paquetizar en los distintos grupos de medidas estandarizadas y singulares para poder ahorrar costes en la gestión y ya sea integrando actuaciones de distintos sites productivos para hacer la mejor estrategia en cada grupo industrial. En este caso, licitaríamos ya al proyecto y a partir de ahí, con nuestra plataforma digital, daríamos acceso a los principales compradores, sujetos obligados y delegados, donde la mayor parte de ellos, los principales 20, ya tenemos acuerdos de gestión de los expedientes CAE para poder hacer la tramitación de los mismos. Ahí es donde os podemos dar una oportunidad para poderles sacar el mejor precio de venta por vuestros CAEs y daros la libertad de poder escoger aquel comprador que os interese más sin compromiso. De algún modo, lo que queremos es facilitaros todo este proceso de firma del convenio sin intervenir, sino facilitando y haciéndolo fácil para todos vosotros. Luego tenemos otra medida que se llama de preverificación, que es el 2.b, que en este caso sería para casos más singulares, de más de 1 giga de ahorro. Estamos hablando de proyectos, por ejemplo, de cambios de hornos, que son comunes en este sentido y que teniendo en cuenta que va a ser una actuación a futuro, la empresa decide hacer una preverificación de los ahorros para poder optimizar su estrategia de venta y que de este modo tenga más posibilidades de venderlo a un mejor precio. En este caso podemos poner algún caso, en nuestro caso, de algún industrial de altos hornos que nos lo ha pedido y gracias a ello pues, puede conseguir un mejor precio de venta sin hacer este tipo de proyecto. En este caso sería un proyecto también como los otros proyectos gestionados por una entidad preverificadora y acreditada por ENAC con las que nosotros ya colaboramos. Yendo más al detalle, haríamos esta valoración del encaje de las distintas medidas y aquí recordar, hacer un buen análisis de los ahorros, viendo la compatibilidad de los CAEs con las distintas ayudas existentes. Principalmente estamos hablando, como os decía, de los programas PERTE, descarbonización, PERTE Agro, y en este caso podemos decir que es uno de los mejores años para tirar adelante este tipo de actuaciones gracias a la distinta dotación que hay también de estos fondos. Y ahí es donde es importante que os podáis dejar aconsejar con nosotros para que podáis conseguir la mejor estrategia de financiación de las medidas de eficiencia energética. Como he dicho antes, podemos también, según el caso, acompañaros en determinar mejor los ahorros energéticos, porque nos hemos encontrado en caso de industrias que lo tienen estimado, pero si bien lo que requieren es una mayor determinación de estos ahorros para que después en el proceso de venta y el que vaya a comprar pueda asegurar realmente que está comprando un proyecto con ahorros bien trazados y utilizando las distintas metodologías existentes. La más común sería la IPMP, que establece una serie de escenarios para poder asegurar que el ahorro que se ha medido mediante una serie de medidas se haya realizado de forma correcta. Y ahí es donde también estamos desde este FI pendientes de todos los cambios que puede haber en esta metodología para poder optimizar este proceso para los industriales. Por otro lado, también existe la ISO 17741, que también sería otra de las ISOs que se utiliza también en este caso. Como os he dicho antes, también en algunos casos hay el proceso de preverificación de ahorros. Como os decía, es una opción voluntaria para grandes proyectos que sean superiores a 1 giga de ahorro y siguiendo las distintas metodologías que os he comentado antes. Ahí estamos hablando que para una actuación a futuro que quiere asegurarse un buen precio de venta, el servicio de preverificación es una buena herramienta para poder asegurar la maximización del precio de venta. Y por último, ¿no? A modo resumen, en definitiva, nuestra propuesta de valor se basa en poder hacer esta licitación de ahorros
para los distintos clientes industriales gracias a nuestra plataforma digital, mediante la cual se puede parametrizar según los intereses de cada empresa, de cada industria, con la intención final que podáis conseguir maximizar los ingresos por las distintas actuaciones de eficiencia energética. Esta plataforma, como os decía, abre a los distintos sujetos obligados y delegados, que son los principales compradores, y de este modo tenéis variedad de ofertantes para un mismo proyecto y de este modo os facilita este proceso interno de multitud de reuniones, de multitud de ofertas, para que podáis tener en un único proceso más rápido, más ágil y más seguro todo el proceso de venta de los CAEs. Como os decía, también es una oportunidad para diseñar bien este proceso. Incluso también se puede parametrizar para que, por ejemplo, el 75% sea el factor precio, pero, por ejemplo, el otro 25% sea la oferta que hace la comercializadora por la compra de electricidad. En definitiva, esta es una plataforma que se adapta a cada necesidad en función del grado de alcance y de actuaciones que tenga la empresa y está dando buenos resultados para poder facilitar todo este proceso. Pues nada más, ahora mismo daríamos paso a las preguntas y cualquier consulta estamos a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias, Mar. Pues efectivamente tenemos unos minutos, se han entrado algunas preguntas. Sin ningún problema cojo y empiezo a sacaros un poquito sobre la palestra y podemos responderles entre ambos, ¿vale? Bueno, la primera pregunta de hecho viene de una cara conocida, da mucha alegría, la verdad, es una persona cercana, que en este caso es Anabel Araujo, que nos lanza una consulta y pregunta que tenía una pregunta acerca de la nueva línea del PERTEDEC orientada a sectores transversales, donde la Combo dice que el plazo de ejecución sería hasta el 31 de diciembre de 2025. Inamovible esta fecha, ¿cierto? Vale, pues muchas gracias, Anabel, por tu pregunta. Ciertamente, en este caso, Fundación Biodiversidad, hemos comprobado que con los plazos es bastante inflexible o no está dando posibilidades de ampliar, mientras que hay algunos organismos que ciertamente, oye, pues a posteriori han visto que efectivamente, oye, pues han dimensionado ligeramente mal la fecha o que los proyectos están yendo un poquito en plazo, están dando alguna posibilidad, pero lo normal no es contar con ello, ¿vale? Al final, sí es cierto, sobre todo pensar que esta línea transversal no deja de ser un remanente con la dotación que hubo para la anterior convocatoria, que salió a finales del año 2022, ¿vale? Por lo tanto, aquí están teniendo, o la justificación que tienen que dar de esos fondos ante la Comisión Europea sigue siendo la misma que tenían originalmente planteada, ¿vale? Que era para ese diciembre del 25. Salvo alguna nueva novedad de biodiversidad en los próximos días, lo normal no es contar con ello. Sería muy, muy raro que nos ampliaran el plazo, ¿vale? Así que nada, un saludo de nuevo, Anabel. Espero haberte ayudado a confirmarlo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Estas ya vienen acerca de, aparte de la parte de los CAEs. Marc, bueno, yo si alguna me la sé, intento matizarla un poquito y si no me complementas lo que haga falta, ¿vale? Lanza uno, John Ezquerra, acerca de los CAEs, en el que nos comenta cuánto tiempo se estima debe transcurrir desde la puesta en marcha de la instalación y el cobro del importe correspondiente al ahorro anual verificado en la certificación del organismo acreditado por ENAC. Y nos matiza una segunda pregunta. ¿Es necesario esperar a que la instalación esté 12 meses en funcionamiento para la verificación? Pues de la segunda me mojo yo un poquito, Marc, y me complementas lo que veas, ¿vale? Es decir, nosotros actualmente estamos llegando con algunos verificadores de emisiones, bueno, perdón, por algunos verificadores de NAC que ya están acreditados, estamos llegando a ese proceso y bien es cierto que aquí es muy difícil mojarse porque hay algunos puntos que todavía ellos mismos están comprobando y están acabando de trazar. Aquí en este caso yo diría que lo normal es esperar esos 12 meses, básicamente puesto que siempre hablamos de CAEs como ahorro anual, ¿vale? Es necesario para poder comparar dos instalaciones que al menos, oye, pues haya pasado esos 12 meses de tiempo para poder comprobar efectivamente ese ahorro anual, ¿vale? Bien es cierto que si tenemos una instalación que funciona en un régimen estacionario muy medido y muy tal, quiero recordar que se podía dar alguna excepción en el que si tú ya demostrabas que efectivamente tenías un funcionamiento más o menos normal y que a ti coger 3 o 4 meses te servían de muestra para poder extrapolarlo a todo un año, creo recordar que en algunos casos por ahí sí se podía avanzar, ¿vale? Pero lo normal creo que es avanzar los 12 meses. Del resto de la pregunta, Aquí, Marc, lo que quieras. aquí también importante tener en cuenta que el sistema CAE como tal fue creado el 23 de enero de 2023
y todas aquellas actuaciones que se hayan realizado en el pasado pueden ser susceptibles de recibir los CAEs. Y de hecho son las más interesantes porque son actuaciones que, si se tiene una buena trazabilidad de los ahorros mediante una monitorización de los equipos con fotografías y demás, son actuaciones que son más bien valoradas en el mercado. Dicho esto, todas aquellas actuaciones que ya sean a futuro, evidentemente habrá que esperar 12 meses y luego realizar el análisis y la verificación de los ahorros. Por otro lado, aquí hay otra pregunta, se refiere a los costes que asume el propietario del ahorro. Ahí la responsabilidad de verificar los ahorros es del sujeto obligado. Si bien es cierto que algunos industriales específicos, en algunos casos, hacen una verificación interna de los ahorros y si bien son casos más especiales, pues en este caso la asume el sujeto obligado, que es el que interesa comprar, ¿no? Sabiendo que lo que está comprando es el ahorro específico y no que dice, digamos, que este modo puede optimizar el proceso. Vale, pues muchas gracias, Mar. Pasamos a la siguiente. Sara Domínguez, por cierto, enhorabuena, John, porque la verdad es que las preguntas eran bastante específicas, es decir, se nota que se lo traía estudiado de casa o que se pelea con ello ya y ya está peleando con ello. Nos pregunta Sara Domínguez si mandaríamos la presentación. Sí, os la vamos a facilitar a posteriori sin ningún problema. De hecho, yo os comentaba que alguna de la información que no pasábamos totalmente sobre ella, porque hay algunos puntos que para un webinar divulgativo como este no merecía la pena entrar en ello, pero queríamos aportaros un poquito de más de valor, dejándoos algo más de información escrita. Os lo facilitaremos y nos podéis preguntar acerca de ello sin ningún problema, ¿vale? ¿Alguna preguntita más que nos manda Alex Redo acerca del PERTE de descarbonización? En cuanto a plazo máximo de implementación, ¿qué sucede si la mayor parte del proyecto se implementa antes de marzo de 2028, en la segunda convocatoria, pero no se pone en marcha hasta el primer trimestre de 2029? ¿Se puede optar a la subvención de alcance implementada antes de la fecha máxima o no se podría llegar a aplicar? Vale, esta me la sé. Os comento, digo que me la sé porque es una pregunta bastante específica y en un momento dado, acerca de esto, hemos tenido que revisar las fases con cuidado, incluso lanzar alguna consulta al ministerio acerca de esto. Comento, al final, sí es importante, si nosotros tenemos un proyecto que ejecutamos y, por ejemplo, incurrimos en todos los costes antes del marzo de 2028, no hay ningún problema. Si hubiera costes que no hubiéramos incurrido antes del plazo de ejecución, esos costes subvencionales sí se quedarían fuera y se descontarían de la ayuda, ¿vale? Ahora, aquí me dirás, vale, Carlos, yo tengo una instalación que efectivamente, como el caso que nos plantea aquí Alex, que dice, oye, yo he incurrido todos los costes, la tengo perfectamente ejecutada, tengo un certificado final de obra, pero estoy todavía con las puestas en marcha que no se pone hasta el primer cuatrimestre de 2029. Aquí lo que nos dicen las bases y la convocatoria del Ministerio nos permite que en caso de que llegue este plazo y nosotros todavía a través de nuestro informe de emisiones, donde no se va a reflejar esa reducción de emisiones, ¿vale? Nosotros podemos lanzar una memoria justificativa a Mintur en este caso, explicando el estado de nuestro proyecto, diciendo que efectivamente estamos en ese estadio y que todavía no se refleja en la reducción de emisiones, ¿vale? Pero bueno, ahí podemos elaborar y decir que efectivamente se ha llevado a cabo correctamente. Y en esa memoria justificativa establecemos un cronograma de plazos de cuándo vamos a conseguir esa reducción de emisiones y cuándo vamos a poder aportar toda la información justificativa, ¿vale? Bien es cierto que esa línea y hay que tener un poquito de cuidado con esto, incluso podríamos matizar más la respuesta, pero vamos a ver, en principio, si tú tienes todo el gasto ejecutado y lo único que tú necesitas, estás acabando una pequeña puesta en marcha, pero tú tienes un certificado final de obra y solo necesitas esperar a que pase un poquito más de tiempo para que compruebe la reducción de emisiones, podríamos en ese caso pedir una prueba de Mintur para esa justificación de la reducción de emisiones. No para el resto del proceso de justificación, pero sí para la demostración de esa reducción de emisiones. ¿Vale? Y creo que también se puede optar a la subvención de alcance implementado desde la fecha máxima o no se podría llegar a aplicar. Creo que más o menos ha quedado también contestada por ahí con ese matiz, ¿vale? Es decir, si no tienes algún coste subvencionable aplicado antes de esa fecha, ¿vale? Oye, pues se te queda fuera. Si hay que llegar a un mínimo de coste, que si bien quiero recordar estaba en el 60%. Esto tendría que cotejarlo porque ese porcentaje me está velando ahora un poquito la memoria, pero el 60%, si me recuerdo, que suele también lo normal que se establece en la medida de convocatorias de ayudas, ¿vale? Y aquí vamos bien de tiempo, no hay más preguntas, de todos modos, sin ningún problema podéis contar, podéis lanzarnos las consultas, os lanzaremos la PPT
¿vale? Entonces, en respuesta a ese PPT, si queréis lanzar alguna consulta más o si necesitáis aclarar algo del contenido de la PPT, estamos a vuestra disposición sin ningún problema. Más allá de eso, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia aquí hoy. Muchas gracias de nuevo a la COE por colaborar en la participación de este webinario. Esperemos que haya sido de utilidad. Os agradecemos muchísimo vuestra asistencia aquí y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y feliz martes.